a Lovecraft Country, el podcast de la nueva serie original de HBO. Mi nombre es Fiorella Sargenti. Mi nombre es Sebastián De Caro y hoy vamos a analizar todo lo que pasó en el anteúltimo capítulo de la primera temporada de esta maravillosa serie. Sí, dos cosas que decimos. Decimos nueva porque en nuestros corazones todavía es nueva, tiene solo, bueno, ahora ya 9 episodios. Y decimos primera temporada porque, bueno, técnicamente lo es. No sabemos si va a haber algo más allá, claro. Estamos en territorio bastante Watchmen en ese sentido también. Pero nos da ganas, nos gustaría. Tenemos que agradecer los retratos que nos han llegado, ¿no? Sí, claro que sí. Gracias a HBO que le mandó a diferentes periodistas de Latinoamérica unos retratos muy espectaculares estilo Lovecraft, ya con portarretratos todo. Medio raro igual ponerse a uno mismo, ¿no? Uno no sabe qué hacer con el retrato, porque lo colgás en tu casa, digamos, es para poner en el cuarto, al lado de los libros con los que trabajamos. Me parece que es más una cuestión así de, viste que uno guarda muchísimas veces estas cosas increíbles que llegan por el bendito trabajo que tenemos y bueno, lo vas como coleccionando. Lo hicieron grandes artistas de historieta, la verdad que muy, muy lindo trabajo de colorista, de arte, de cómo está hecho, entonces lo agradecemos. Sí, claro que sí. Se nota que hubo mucho trabajo, así que gracias a todos los que tuvieron que ver con eso. Tenemos que hablar entonces del 9º episodio, casi cierre, Rewind 1921, porque sabíamos cuando vimos el título que íbamos a tener que ir a Tulsa, íbamos a tener que experimentar qué pasó ahí. Una vez más, aprovechamos para recomendar que vean Watchmen, la gran ganadora de los Emmy este año, porque tiene mucho que ver con todo esto. Por lo menos yo aprendí muchísimo de la masacre de Tulsa gracias a Damon Lindelof y su serie. Y bueno, y también es algo que me llamó la atención trabajando y viendo Watchmen, es que todo arrancó con una nota en una revista de Atlantic, ¿no? Porque es un episodio, es un evento en la historia de los Estados Unidos que mantuvieron durante décadas casi sin nombrarlo. Era un evento que estaba como escondido en ciertas páginas de los libros de historia. Me llama mucho la atención, yo pensaba lo mismo. Primero, algo tan importante como la revuelta, el riot racial, el acto de violencia más grande que sufrió la comunidad afroamericana, el ataque más terrible en el barrio rico de los afroamericanos. Empieza, como vos señalás, con algo menor, como un evento que incluye a un chico y una chica, un chico afroamericano, una chica blanca, supuestamente un acto de violencia de él sobre ella, bueno, y una especie de venganza, entre comillas, por así decirlo. Obviamente un desastre, una masacre, con aviones tirando querosén para avivar el fuego, con armas de fuego, con ataques, con muertos, con bueno, lo más terrible que ha pasado. Y es increíble cómo uno, desde un país tan lejos de los Estados Unidos y criándose, llegan varias postales que uno puede tener, Washington cruzando el Delaware, digo, te nombro cosas que uno ha visto en dibujos animados, en películas, referenciado, digo, un montón, el Lincoln Memorial, digo, lo que quieras. Ahora, esto, como bien vos decís, barrido abajo de la alfombra. Digamos, casi que cuando vi Watchmen dije, uno tenía una idea, pero una idea tan endeble. No es que hay que saber la historia de cada país, pero lo increíble es como sí otros eventos y otros sucesos seguramente menores, y seguramente, y acá tiene que ver con lo que es el sesgo de la historia y la historia que se quiere contar, sí nos llegaban, ¿no? En comparación a otras cosas que también uno podría haberse ahorrado y que sin embargo tiene muy, muy en cuenta. Sí, en su momento incluso cuando salió Watchmen, uno de los temas de charla era que mucha gente en Estados Unidos no sabía bien qué es lo que había sucedido. Por eso, bueno, fue tan importante el impacto cultural que tuvo la serie el año pasado. Y ahora Lovecraft Country, que también va más allá y directamente nos lleva, porque en Watchmen vimos muy poquito la serie, y esto no es spoiler, arranca en el medio ya de todo ese caos, fuego y sangre. Antes de llegar a Tulsa en 1921, tenemos que ver qué estaba pasando con Dee, y ya el capítulo nos mete ahí en la casa, en esa familia. Los tenemos finalmente a casi todos juntos, y en un ratito a todos juntos, y a Dee, que muy astutamente había hecho estos dibujos que contaban qué es lo que le pasó, y así de alguna manera su familia
pudo saber y pudo empezar a trabajar a ver cómo resolver el tema de esta maldición, este hechizo que le puso Lancaster. La verdad que el tema y el dispositivo del episodio, como siempre decimos, se van tratando ciertos tropos fundamentales del género y en este va a ser el viaje en el tiempo. Como bien señalaba Fío, todo comienza con el intento o plantear de qué manera poder ayudar a Dee con el hechizo que le va tomando el cuerpo. Nosotros ya hemos visto como en varios episodios cómo estos personajes, digamos, o cierto sistema de magia permiten mutar el cuerpo, renacer, desechar la carne. Digo, hay algo, ¿no?, que tiene que ver con, lo hemos visto varias veces y con muchas variantes. Y acá es una típica secuencia de cómo resolvemos esto. Va a haber que ir con Cristina. Cristina va a pedir algunas cosas a cambio. Ahora vamos a hablar de esa escena. Pero como te decía, el gran eje, o lo que va a manejar todo, es el viaje en el tiempo desde ya, que va a ser una estructura de episodio que, si me decís, viste que siempre decimos, esto no parece un episodio 2, esto no parece un episodio de mitad de temporada. Bueno, este tampoco parece el episodio anterior al último capítulo de la temporada. Lo digo porque si me decís que es un 3, un 4, por el arranque, por el ritmo, por cómo está seteado, decís, sí, por supuesto, hay exposición de personajes, conocemos un poco más, cerramos alguna cosita, pero no parece ese típico episodio como si estuviéramos viendo 9 y 10 conformando un tándem que decís, termina o nos están seteando unos súper problemas que vamos a ver cómo se resuelven, sino más bien un episodio absolutamente autoconclusivo, ¿no? Que está bien, deja alguna cosa como siempre, pero digo, viste que no es ese episodio previo que generalmente suele ser un mazazo en la cabeza con los problemas llevados al extremo. Acá no, es esto, hay que resolver este problema. Sí, y lo del viaje en el tiempo, como siempre en esta serie, tiene que ver con algo que va por el lado del género, de la ciencia ficción, de lo fantástico y también de lo humano, porque lo que aprendemos después es que muchas veces desde lo personal y desde lo colectivo hay que ir para atrás para ir para adelante, ¿no? Medio como el camino de la Khaleesi de Daenerys en Game of Thrones, y esto de para ir al oeste tenés que ir al este, ¿no? Esto que le decía y que terminó marcando su historia, es esto de tener que, desde lo personal digo, Monrose, por ejemplo, y desde lo colectivo también, ¿no? Tic y Letty viendo qué es lo que le pasó a sus antepasados, cómo se fue dando todo para poder entender y caminar hacia un futuro distinto sin olvidar. Entonces ese viaje en el tiempo tiene que ver no solo con un truco o una herramienta sci-fi, sino con mucho más. Algo que me... Decime. Sí, yo creo que el viaje en el tiempo, como todo el relevo que hemos visto en esta serie, bueno, en este caso se mete con un evento tan poderoso como Tulsa 1921, lo que pasa entre el 30 de mayo y 1 de junio, digo bien, ¿no? 30 de mayo o 31, no, digo bien, 30 de mayo, 1 de junio, un evento, una masacre de 16 horas, un ataque terrible, una mini guerra civil, ¿no? Una cosa realmente sorprendente cuando uno investiga un poco, ve las imágenes de Tulsa prendida a fuego, digamos, todo lo que ahí sucedió es demencial, sencillamente. Entonces digo, meterse con ese evento, revisitarlo de esta manera, a la vez que los personajes se confronten con escenas que ahora vamos a estar comentando, que son, digamos, muy originales dentro de algo que ya hemos visto varias veces, que es encontrarse con uno mismo, ver desde otra perspectiva una escena que uno ha vivido. Bueno, vuelve a discutir otra vez temas que tienen que ver con abuso, violencia, bueno, todos los planteos a los que nos tiene acostumbrado el show. Entonces me parece que logran generar una especie de Aleph con eso, ¿no? Con Tulsa 1921, que es, bueno, acá está todo, ¿no? La esencia de lo que venimos discutiendo, la esencia de lo que venimos hablando y otras cuestiones. Y entre lo que me llamó la atención de esa primera charla donde los tenemos a casi todos juntos, primero es que cuando aparece Cristina hablan de la muerte de Lancaster como por una fuga de gas. O sea, evidentemente no quieren que Cristina sepa si es que se pudo ocultar que funcionó el hechizo de Monrose para proteger a Tic, ¿no? Después tenemos todo eso, la parte más como de novela y peleitas internas.
Leti sigue ocultándole el embarazo a Tic, a pesar de que él ya lo sabe, porque fue a lo que él cree que es el futuro de la Exacto. tierra en la que viven. Y tiene el libro escrito por el hijo, Eh, con la foto, claro. Exactamente, ella sigue sin decirlo. Tenemos que Leti tiene que admitir que le entregó a Cristina las páginas del libro que tenía Titus y ahora ya no tienen como con qué negociar con Cristina para que salve a Dee, pero bueno, estaba Ruby ahí. Bueno, y después el enfrentamiento, bueno, no es un enfrentamiento, la situación Cristina Lancaster ya ha blanqueado esto de que secuestraban afroamericanos para que es algo obvio, muy Jordan Peele en Huye, ¿no? Esto de directamente usar el cuerpo, ¿no? Del oprimido para hacerlo carne propia y en busca siempre de esta inmortalidad que después me gusta más adelante cuando Cristina habla de su versión de lo que es lo que quiere hacer a diferencia de estos hombres que vinieron antes que ella y así que Lancaster ahora sí le mandamos un beso grande y que bueno, ya no, dejó todo. Cristina vuelve a ser, yo creo que está dividida en dos, como sus dos caras están bien manifiestas en esta primera parte, casi Sí. diríamos primer tercio del episodio. Por un lado vuelve a ser esa especie de bruja mala, digamos, quiero decir, ¿no? Vuelve a ponerse como antagonista, sobre todo cuando está con toda la familia y cuando dice las condiciones para poder resolver el hechizo. Y después también, como vos señalabas, cuando explica cuál es la agenda que tiene respecto de continuar un legado, pero poner las cosas en su lugar, un ajuste de cuentas de cómo ha sido también corrida la historia o lo que ella interpreta que terminó pasando con su clan, por así Ujú. decirlo. Bueno, muestra también esa humanidad que por ahí es lo que más la acerca en ese sentido, ¿no? A algunos personajes del programa, digamos, quiero decir, deja en claro, tiene como esas dos escenas, ¿no? La primera, esta con la familia, y esa otra que viene más adelante, donde explica muy bien cuál es la misión en la que está. Ujú. Antes de eso, tenemos el momento de la verdad con respecto a quién es el papá de Atticus. Y finalmente Montrose le dice que podría ser el hijo del tío y todos nos quedamos como pam pam, porque si bien Sí, se eso bien había, novela, sí. claro, habíamos escuchado la charla entre George y Montrose y estaba dando vueltas, no sabíamos del todo, ahora sí, y Tic le tira esa frase tremenda de las horas que yo pasé sentado ahí deseando que él fuera mi papá y no vos, porque claro, ahora Montrose creo que es el personaje lejos que tiene el mayor, el camino más andado, ¿no? Porque lo conocemos de una manera. Primero es el misterio que dispara la primera aventura, ¿no? Hay que ir a Exacto. buscarlo. Y a partir de ahí, primero es un hombre, es como un tipo medio rústico con su hijo, ¿no? Que muy cerrado. Y de Frío, golpe, violento. Y claro, después conocemos violento, que tal cual. exactamente, claro. Después conocemos lo que es su mundo interior. Y es un personaje, yo creo que está casteado perfecto, porque Ujú. es el actor, te puede dar todo eso. Digamos, Sí. porque lo da, digamos, tiene un rostro y un modo de manejarse con los recursos que es increíble que alguien haya llegado en pocos capítulos y no tantas escenas a eso, a verse tan Sí. duro y hasta que digas, no, pues esta persona, mira el rango que tiene. Ahora Ujú. aparece el personaje más vulnerable de ellos tres, seguro. Sí, sí, tal cual. Y cuando le dice que bueno, que él tenía que entender porque con George y con su mamá, después al haber sobrevivido la masacre de Tulsa, quedaron de alguna manera muy fuerte unidos y tenían un vínculo que es difícil de explicar para alguien que lo ve desde afuera. Y ahí es como, bueno, y después ni hablar, ahora lo vamos a charlar un rato más, hasta que de golpe aparece Hipólita, que dice como, hola, ¿qué tal? Estaba en Tierra 504. Bueno, Claro. dale, vení, pasa. El multiverso. Sí, y no solo eso, sino que le tira como, bueno, estuve como el equivalente a 200 años, pero la máquina está rota, yo te la arreglo en un segundo, le tira todo eso y tampoco podemos sorprendernos demasiado y que detenernos demasiado en eso porque la serie nos lleva a esa charla que mencionaste, Cristina y Ruby, hablando Cristina un poco de cuál es su fin. Ruby no demasiado preocupada por el futuro de Tic, eso de alguna manera lo entiendo, sino de su hermana. También en las conversaciones entre Cristina, digo, Ruby y Leti y su hermana,
hay como mucha cosa, sobre todo en estos últimos episodios, creo, sobre nuestros padres, ¿no? Y sobre por qué a uno lo criaron y se vincularon con uno como hijo, como lo hicieron, ¿no? Porque en las conversaciones entre Ruby y Leti fuimos armando a su mamá. Y Cristina hablando de su papá también. Y esta cosa, lo que más me gustó es cuando dice que cómo hablaban los hombres, su papá y sus aliados de magia, hablaban de la misma manera en la que hablaban de plata, de negocios, de cualquier otra cosa, siempre como herramientas para manipular y acomodar el mundo según a ellos los beneficiara o les diera ganas, y que ella no, que ella quiere la magia para experimentarla y para tener una eternidad de primeras veces, que me pareció una definición de lo eterno y de la inmortalidad espectacular, porque la inmortalidad en general la relacionamos como con una cosa de, bueno, me voy a quedar yo como congelado en el tiempo, van a ir muriendo las personas que amo y yo voy a quedar como una constante. Y acá ella lo ve como algo de exploración, de lo conquistado, que es algo que también una idea recurrente en esta temporada. Mira, hay algo que, y me desvío un segundo, pero para charlarlo respecto de estos personajes. Uno conoce quizá el poema que ha definido lo que es la narrativa occidental, que es la Ilíada y la Odisea. La Ilíada es el relato bélico, la aventura de la guerra de Troya y la vuelta de Helena y todo lo demás. Pero la Odisea es la vuelta de Ulises, u Odiseo, como quieran decirle con su nombre griego o romano, a la vuelta a Ítaca, ¿no? Y en esa vuelta a Ítaca, el personaje permanentemente se encuentra en un péndulo, visitando las islas de los cíclopes, las islas del inframundo, donde se encuentra con el espíritu de Aquiles, digamos, todo lo que va pasando, de alguna manera siempre la diatriba es la misma. Todo esto mientras Penélope lo espera con Telémaco, ¿no? En Ítaca, tejiendo. Siempre es hogar o gloria. O sea, siempre lo que está planteándose, y de hecho, él se encuentra con varios olímpicos que le dicen que la posteridad, que el mármol, que se cuenten las leyendas, que estén las famas, no tiene nada de valor, que darían lo que fuera por la vida mortal. De hecho, los dioses del Olimpo envidian mucho a los héroes que pueden morir. O sea, entonces de algún modo, volviendo al programa, estos rasgos que se dan en las charlas que hay entre Ruby y Cristina, sobre todo, o uno se imagina lo que debe haber pasado en la crianza de esas dos hermanas, uno se imagina que Leti era la hermana favorita, que fue mucho más, digamos, que tuvo la de los hijos más rebeldes, mientras que la otra cargó con el peso de la continuidad, el legado, o lo que sea, y de algún modo todos estos personajes que pasan atravesando portales y que el elegido y que tal y cual, siempre vuelven a discutir eso que podemos encontrar en la Odisea, que es lo que tiene que ver con nuestra cotidianeidad, los afectos, la vida, la identidad, y lo que tiene que ver con lo otro, ¿no? Con lo trascendental, con la misión, con lo llamado a. Me parece que empieza entonces en estos últimos tramos a discutirlo de manera más profunda el programa. Sí, y después esto que decís de Leti y de Ruby, de alguna manera también creo que se aparece representado cuando Monrose, que está enojado con Leti por haber aceptado y haberse quedado ella con esa inmunidad que le dio Cristina a cambio de las hojas del libro de Titus, y le dice, vos ya vas a entender, como también por lo menos por cómo lo viven estos personajes, la mayoría de los personajes y los protagonistas que tenemos, el tema de la paternidad y la maternidad, ¿no? Y los errores en los que se cae muchas veces por ese amor o por esa fuerza tan imposible de controlar, porque Leti era esa figura, ¿no? Llena de libertad, la que se fue, la que hizo otras cosas y demás, y ahora de alguna manera eso va a cambiar y Monrose le dice, ya vas a entender, y aún Monrose, que es también creo quien más exploramos incluso en este capítulo, como decíamos antes, con sus equivocaciones, ¿no? Como le dice al final, yo todo lo que quería era ser tu papá, y él se terminó como en ese amor también que le tenía, que no lo supo demostrar bien, él se terminó perdiendo y terminó casi arruinándolo todo.
Bien, entonces llegamos al observatorio donde otra vez vamos a activar el portal para poder viajar, ese portal menguante que digo que va mostrando como si fuera un parpadeo, diferentes posibilidades de realidades, ¿no? Exactamente, sí, y necesita Hipólita, que ahora la tiene clarísima, necesita un punto fijo para mandarlos, entonces él se acuerda siempre que el papá los llevaba a un lugar una vez al año, entonces ahí ese es el espacio, el lugar al que Hipólita los manda, y automáticamente se nota en ellos ese peso de tienen una misión muy clara y de esa misión depende todo y empiezan a jugar con las reglas clásicas del viaje en el tiempo. Cualquier cosa que ellos hagan no solo va a cambiar sus historias, sino puede cambiar la historia porque están en un momento que cambió la historia de los Estados Unidos y la historia de la comunidad negra en los Estados Unidos. Entonces están básicamente caminando como por Pompeya o esos lugares que están malditos frente a algo que va a suceder. Que en este caso es casi una lluvia de fuego real también, y eso es tremendo apenas llegan, y Monrose obviamente es el que más lo siente, porque empieza él a escuchar, no solo empieza a escuchar la voz de George, sino también empieza a aparecer la figura del papá, este papá que lo torturaba por haberse puesto una flor en el pelo, y cómo va a jugar en este Monrose que tiene que clave, es la ficha clave para que Letty y Tic sepan a dónde ir, dónde era la casa de la familia de Dora, la mamá de Tic, para ir a buscar el libro, que es todo lo que necesitan. Lo primero que nos enteramos es que se canceló la fiesta de graduación, ¿no? Vemos una escena que me parece que esta es la escena, ¿cómo decirlo?, el ADN del episodio, porque es la escena que los personajes pueden ver el pasado, Sí. ahí en vivo, y justamente Letty diciéndole, nadie se merece esto. En un momento Monrose dice, Sí. bueno, quizá me lo merecía lo que está pasando. Obviamente gana en humanidad un montón. Si uno tuviera la oportunidad, imagínate, Fío, de poder ir a mostrarle a cualquiera un momento para que lo entiendan, creo que tendríamos empatía generalizada en todo el mundo, ¿no? Porque la vida casi de cualquiera vista así, con perspectiva, puede generar este nivel de empatía. Y una cosa sorprendente también, y hablando de los comentarios que hace el programa respecto de situaciones de abuso, situaciones injustas, vemos un afroamericano adulto pegándole a un chico. Digo, volvemos a rizar el rizo. Cuando decíamos, bueno, en realidad estamos hablando siempre de cuestiones raciales, aparecen las cuestiones de género, y cuando decimos estamos hablando de cuestiones de género, aparece una cuestión que tiene que ver con abuso infantil, ¿no? Dentro de la familia. Entonces es bastante sorprendente, pasa a la luz del día, pasa en la calle, nadie reacciona, y empezamos a ver a los personajes, recursos que ya hemos visto en otros lugares, pero insisto, con la particularidad de lo que estamos discutiendo. Cualquiera podría decir, sí, ya vi personajes que se ven a sí mismos en un viaje en el tiempo, o que se ven en otro momento, sí, pero no hablando esto. O sea, No. utilizando el dispositivo para poder comentar otra cosa. O sea, es como viajar en el tiempo y de repente estar en una película de Cassavetes y ver una cuestión de violencia doméstica. No es que fueron a encontrar, si bien tenemos el tropo del género, estamos discutiendo esto, ¿no? Utilizando el viaje en el tiempo para algo que yo creo no se ha utilizado en este sentido. Y ahí tenemos a los personajes viendo justo esta escena donde eso que decías de la paternidad, de quién es el padre de Tiki y cómo se maneja, empieza a estar de algún modo insinuado de manera más directa. Sí, algo que además el tema de enseñarle a los chicos de esa manera se mantuvo libre, digamos, de la puerta de casa para afuera, porque ahí vemos que nadie hace nada, porque era una herramienta más con la que vos podías educar a tus hijos. Se mantuvo durante unas décadas más. Ahora no puedes hacer nada ni cercano, obviamente, porque además desde la psicología se está recontraestudiado el daño que genera, pero también tiene que ver, me parece, todo lo vinculado con Monrose y su papá en este capítulo, con una idea de masculinidad muy dura que tiene que ver con la época, y también tiene que ver con la sociedad en la que vivía, y con esa idea de masculinidad que también aparece, por ejemplo, en Moonlight, en la película, ¿no? Como que incluso dentro de la comunidad afroamericana hay como un estándar, o había por lo menos
una idea de lo masculino particularmente más rudo y hasta desde lo corporal, desde la fuerza, ¿no? También muy, muy marcado como en ciertas sociedades también y en ciertos países que tienen quizás costumbres más arraigadas con respecto a esta idea de lo masculino como lo duro, sin sensibilidad, sin un montón de cosas, y creo que eso se ve muy marcado. Y me gusta mucho cómo en esa escena donde tenemos ya a Monroe chico siendo golpeado por el padre, a George y a Dora, a la mamá de Tic, que Dora sale a evitar que el padre le siga pegando y le dice a George, vos no haces nada. Después por Monroe sabemos que sí, él hacía, pero ahí sin que me gustó mucho como de esa manera tan simple, sumado a la revelación anterior que había hecho Monroe de cómo los había unido esta masacre, que también es otra cosa que está muy estudiada en la psicología, ¿no? De cómo uno se puede unir en una situación tan extrema y dramática, uno termina de alguna manera con un vínculo bastante fuerte e irrompible con esas personas. Y acá ya con esa interacción, por lo menos lo que me pasó a mí es automáticamente entendí que Dora tenía como una relación tradicionalmente amorosa, romántica, o podía llegar a tener, o un deseo por George, pero que con Monroe era una cuestión de protección, sobre todo por lo que habla después Monroe de un hombre tiene que tener un hijo. Entonces uno ya en esa escena se puede imaginar que Dora se puede haber casado por Monroe para protegerlo, porque vio que si no hacía ella eso, él iba a quedar así para siempre, o iba a terminar muerto muy joven, marcado por su sexualidad. Bueno, el otro tema, o lo que se desprende de esta idea que contás, es bueno, una mujer protegiendo a un hombre, que también Sí, parece claro. una obviedad, pero vuelve a discutirlo la serie. Más adelante, Leti también, bueno, va a cerrar el episodio de esa manera. Entonces me parece que también sobre esa discusión tenemos una discusión más también, que justamente es desde su lugar, le otorga una especie de protección de venir conmigo, de con esto vas a estar legitimado de Ujú. alguna manera. Sí, tal cual. Y algo que se ve todo el tiempo cuando ellos están caminando por las calles es esto que vos ya habías contado, que Tulsa y parte de por qué se dio esa masacre en ese lugar tiene que ver con que era el lugar en el que vivía mejor la comunidad negra en los Estados Unidos. Le decían Black Wall Street, o sea, podían alcanzar un nivel de vida que no podían alcanzar en otros lados, y eso se ve muy claro cuando ellos salen y caminan por la calle por primera vez, ellos muy arreglados, y hay un montón de autos y un montón de gente muy bien vestida, y ahí entendés que hay una diferencia, incluso con algunos momentos en los que vimos el barrio o la zona, los barrios en los que viven en la actualidad para la serie, ¿no? Como esa diferencia y ese nivel de vida que se había alcanzado en ese momento en Tulsa, que era lo que sacudía el status quo que molestaba tanto a el Ku Klux Klan, el racismo y demás, que terminó explotando de esa manera. Y no me acuerdo si en este capítulo tenemos un libro dando vueltas por ahí, pero sí tenemos una película, porque se ve que en el cine están dando The Goat Buster con Keaton. Buster Keaton, exactamente. Sí, tenemos una referencia cinematográfica que un poco, digamos, nos sitúa en la época y a la vez también, digo, permitime hacer una asociación libre. Yo creo A que hay ver. algo en la figura de Buster Keaton y la de Monroe que vos podés decir, y bueno, entiendo cierta cosa que aporta el personaje. Digo, Buster Keaton, a diferencia de Chaplin, para poner un equivalente contemporáneo, si hay algo que hoy podemos, como se lo está leyendo en el siglo XXI, y como gracias, no solo poniéndolo en un lugar mucho más grande del que tuvo en el inconsciente colectivo, que podía ser, bueno, me gustaba más Chaplin, quién es el otro que no era Chaplin, me parece que hoy, desde la teoría del cine, desde lo que significaba como realizador, como director, como acróbata,
como performer, todo, hay también en Buster Keaton esa fragilidad o ese comentario sobre lo que es la sociedad y cómo él se inserta dentro de ella, o la mirada crítica que tiene siendo contemporáneo. Basta ver cualquier imagen, cualquier foto, el rostro que quieran de Keaton y van a entender rápidamente la idea, y me parece que hay un juego con eso, digo, que sea Buster Keaton un personaje que sobrevuele el episodio en ese sentido. Otra cosa que tiene este capítulo y este viaje en el tiempo es que nos termina en realidad de armar el árbol genealógico de Tic, ¿no? Que habíamos conocido ahí a la prima de la mamá, a Ethel, y ahora la vemos a Dora y entendemos por qué se salvó y el resto de su familia no, pero vemos, y esta parte es tremenda cuando... saber que, bueno, ya no es que toda esa gente que está por ahí probablemente muera, sino que directamente los ancestros de nuestros personajes que están ahí nomás también van a morir y ellos no van a poder hacer más nada que entrar a la casa y sacar el libro. Viene un momento, también yo estaba esperando el momento musical. Sí. Del episodio, porque siempre nos tienen acostumbrados, viste, a poner algún momento genial, y tenemos esa canción espectacular. Todo se vuelve en cámara lenta después del diálogo de estas mujeres. Si querés contarnos algo de eso, genial, pero a mí me volvió loco. O sea, vuelve el bate de béisbol a estar presente, exactamente, sí. Fuego por todos lados, y en un momento tenemos ese plano legendario, que son mirando a través de los portales como si fueran ventanas, o sea, a punto de salir ya Tic saliendo después de... un momento anterior que es mítico, que es cuando Tic, repartiendo y dando, les muestra a los chicos que puede ser un afroamericano que se la banca, digo, una especie de interviniendo la historia también, ¿no? Vuelve digamos, lo ven como un dios, como alguien, incluso la perspectiva de la cámara, mostrándolo como si fuera lo que se llama el plano del héroe, ¿no? Ese contrapicado para verlo convertido en una especie de dios que pone los puntos y que se puede defender y que se puede sobreponer al abuso o a ser llevado por delante, a la injusticia. Entonces me parece que está toda esa secuencia que es magistral, ¿no? Sí, es... el final de este capítulo es increíble. A mí me puso la piel de gallina y fue el primero en el que nudo en la garganta. Es impresionante. Antes, cuando, bueno, los tenemos, se separan, Monrose tiene una agenda todavía más personal y Tic tiene que ir a buscarlo, entendiendo esto de lo va a tratar de salvar a George. Después vemos que había otra situación y estaba Thomas, este chico con el que él se daba la mano en ese momento de temor, de pánico total y de vulnerabilidad frente al ataque que ya estaba sucediendo, y esos sonidos y esos primeros fuegos que aparecen por ahí. La tenemos a Letty con Hattie, con esta antepasada de Tic, que termina teniendo que contarle la verdad, y ahí le dice, el libro The Good Testament, el Buen Testamento, le dice, y que algo sobre el idioma, ya que hablamos tanto acá, porque la serie nos lo permite, que me gustó de todo eso es cuando ya Letty le cuenta todo. Además Letty estaba en zapatillas. Claro, eso es lo que la hace desconfiar. Vi tus zapatillas, quién sos, de dónde sos. Sí. Y le explica, bueno, yo estoy embarazada y en el futuro y todo esto, y hablan y le dice, a mí no me va a pasar nada porque I'm spelled with magic, le dice, como que ella está hechizada y tiene esta invulnerabilidad y no iba a poder salir sin prenderse fuego. Y pensaba cómo venimos hablando tanto, la serie viene ayudándonos a pensar tanto sobre el lenguaje, sobre las palabras, y ahí hay algo que se pierde con el español, porque spell de hechizo se escribe igual que spell de deletrear, ¿no? De cómo escribir una palabra, y ahí creo que hay algo también que me quedó dando vueltas, que en español lo perdemos, pero que me pareció lindo de ese diálogo, que es tremendo, porque cuando le dice, además, Hattie le dice, bueno, cuando nazca ya me voy a perder, great, le dice, great grandson. Bueno, ya me perdí, pero ustedes entienden. Cuando grande, mi tataranieto. Sí, creo que sí. No sé si me estoy perdiendo algún paso. Algún linaje, claro. Sí, pero no importa. La cosa es que le dice que cuando nazca, su fe se va a hacer carne. Eso me pareció el legado total, y
como decías vos, y después pasar a toda la situación, Jackie Robinson una vez más, y Monrose dándose cuenta que es su hijo el que lo salvó en esa situación, su hijo y su hermano y su mamá, y ese amor puro como de familia, de una familia que parecía tan condenada y enredada al principio del episodio, me pareció como sumamente emocionante. Bueno, lo que es increíble es que, como vos decís, en 50 minutos, algo que uno podría decir pero esto es, o sea, si me contás de lo que trata el episodio, me decís, eso es toda la serie. No, esto es un episodio Sí, nada más. Porque en sí. realidad todo esto podría ser el viaje de una temporada completa en otro. Lo que pasa que, como decimos siempre, es increíble, y esto yo creo que tiene que ver mucho con la showrunner, con cómo está craneado el show. Es modélico estructuralmente. Y volvemos a mencionar Watchmen. Yo creo que van a tener que sacar la edición compartida en Blu-ray de los dos programas, porque Por favor. hay algo en que esto hasta técnicamente, del otro lado, yo sé que hay gente que por ahí escribe o le gusta escribir o está en la narrativa. Bueno, es para prestar atención porque es modélico lo que logran, que no por la velocidad o por el tiempo en el que transcurre el episodio se vuelvan las cosas livianas y se pueda tratar de lo que trata. Y aparte estamos hablando, o sea, eso es tener la escena justa, el modo justo de decirlo y que funcione de esa manera. A mí me parece sorprendente, realmente, porque son temas gigantes que los concentran y funcionan de esa manera, ¿no? Sí, y lo que escuchamos en un momento es un poema de Sonia Sánchez que también menciona un montón de figuras históricas muy importantes y se llama Catch the Fire y tiene que ver con decirle a la juventud o a las nuevas generaciones que busquen su fuego, que busquen su pasión, que busquen su camino, ¿no? Y ahí es cuando, y cuando la vemos a Leti agarrada con el libro, o sea que fue al pasado para caminar con más fuerza que nunca hacia un futuro ahora Inmune, que va a inmune ser a las llamas, inmune a la llama. Es tremendo con el audio y además uno puede estar, podríamos hacer este episodio solo del podcast de 25 horas mencionando y charlando sobre cada persona que es mencionada ya apenas en el poema. Ahí fue como piel de gallina, piel de gallina. Y bueno, y la frase I gotcha kid que le dice este extraño que salva a Monrose, a George y a Dora, que termina siendo Tic, y que es la frase que ya habíamos escuchado en los primeros episodios más de una vez. Impresionante, ya está. Bueno, y después y cuando Hipólita se le pone el pelo azul y se termina... Es un momento medio superhéroes. Claro, ¿viste? Porque otra cosa, como cuando decís, bueno, listo, no sé, este es el momento solemne del episodio y de golpe corte a Hipólita que se le está, claro, poniendo el pelo azul y se convierte en el personaje que había dibujado su hija y locura, ya es como, bueno... Y algo que me gustó, esto también habla un poco sintéticamente del show en general y de este episodio en particular, que es que el viaje en el tiempo tenga una medium, quiero decir. Que la idea de viaje en el tiempo uno siempre lo ve como un adelanto tecnológico desde H.G. Wells y la máquina del tiempo, ¿viste? Siempre es, bueno, un dispositivo. Acá tenemos, digamos, si uno hace una especie de decoupage, desarmar la máquina del tiempo con la que han viajado nuestros héroes, tenemos toda esta ingeniería de este juego medio, este autómata, digamos, este juego así, de llaves y el planeta, que esto que el otro, pero tenemos una medium, una cosa muy, como que tiene que pasar a través de ella, ¿no? Y lo que ella de alguna manera visualice para que pueda pasar, la fotografía, una cuestión muy analógica. Entonces me parece que hay algo interesante ahí, porque mezcla como, no me acuerdo haberlo visto, una especie de cosa que parece un ritual mágico y que a la vez tecnológico, ¿no? Medio Tesla también, que era, viste, que tenía borders, cosas que eran medio así, que juntaban la alquimia y juntaban la ciencia. Bueno, algo de eso hay en este dispositivo. Sí, y bueno, y en esta serie que se mete con todas esas cosas que vos decís y que aparece tanto lo de esta idea Lovecraftiana de lo miguita que somos en el universo, que es el humano tratando de buscar y de medirse con otras cosas, dioses y más, que es más allá de la carne todo el tiempo apareciendo, ¿no? Y después la carne y la máquina trabajando. Hay como un montón de cosas que van a terminar, parece, cerrando el círculo en el capítulo 10, que va a estar
Va a estar escrito por nuestra showrunner como cada episodio, Misha Green, y se llama Círculo Completo, Full Circle. Claro. Así que, bueno, no sé, no quiero tratar de jugar a qué va a pasar y eso, quiero sorprenderme y absorber. Yo creo que cualquier cosa puede pasar, pero seguramente alguna idea meta va a parecer fuerte, a una idea que va a brindar una perspectiva nueva de todo lo que estuvimos viendo. Hasta acá llegamos entonces con el anteúltimo episodio de Lovecraft Country. Acordate que después de ver el episodio estreno en HBO, ya ahí inmediatamente podés ir a escuchar el podcast. Es más, lo vas a estar viendo en vivo y te va a aparecer un cartel que dice puedes ir ya a escuchar el podcast, y es verdad. Pueden ver la serie no solo en HBO, sino también en HBO Go, On Demand, cuando quieran y donde quieran. Y a nosotros nos escuchan en Spotify, Apple Podcast y todas las aplicaciones para escuchar podcast. Nos reencontramos en el próximo episodio. Yo soy Fiorella Sargenti. Yo soy Sebastián De Caro y esto fue Lovecraft Country, el podcast.